¿Hay ahora sí o no? Yo lo veo. Sí. Ay, no te escuché. ¿Sí se ve o no? O sea, se ve todo. Se ve negro, pero yo creo que es porque su presentación tiene un fondo negro. No sé si gusta como pintarle para ver de qué. Pues ya de hecho ya le piqué al texto, pero no sé si ya lo ven. Entonces no sé. A ver si pueden. ¿Ahí ahora sí lo ven o no? Sí, ya se ve. Sí, ahí sí se ve. Ya vemos, doctor. Muy bien. Y bueno, también se me pasó a mencionarles, igual tienen derecho a 10 minutos de tolerancia, bueno, ya de finalizada la clase, entonces cada clase la vamos a terminar. Por ejemplo, hoy va a ser a las 10:50 para que se conecten a su siguiente clase en caso de que la tengan. Cuando es el miércoles, que son 2 horas, lo acabaríamos pues 20 minutos antes para juntar ese tiempo, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar. Igual si se traba o algo me interrumpen, porfa. O incluso pues, si no se ve. Vamos a empezar con la anatomía del periodonto, que pues generalmente el periodonto, pues cómo se conforma, pues se forma con los tejidos de soporte y protección del diente. ¿Cuáles son? Pues es encía, hueso alveolar y ligamento periodontal generalmente. Esta estructura se divide en dos partes. La encía, ¿cuál es su función? Sí, dime. No se ve nada. ¿No? Es que se veía, pero más bien cuando le pone para presentar es cuando se deja de ver. Ahí otra vez sí ya se ve eso. Ahí sí se ve. Ok. Lo voy a proyectar y me avisan si se ve otra vez. Ahí se sigue viendo. Ya no se ve, ya se ve negro otra vez.
Oye, amiga, intenta ¿Lo siguen viendo negro? Sigue viéndose negro, doctor. Igual puede dejarla normal sin ponerle en presentar, porque así sí la vemos. Y ya cuando la presento, ya no, ¿verdad? Apenas un intento. ¿Ella se ve? No, doctor, no se ve nada. No, doctor. Ok, entonces la vamos a pasar así sin ampliar, ¿va? Ok, entonces así sí ven, ¿va? Sí, doctor. Ok, entonces, bueno, el periodonto se va a conformar pues de su encía, hueso alveolar, ligamento periodontal, y esta pues, se va a dividir en dos partes. Su encía, pues cuya función principal nada más es proteger los tejidos subyacentes. ¿De qué lo protegen? Pues de fuerzas de masticación, de alimento, ante trauma, etc. Y su segunda parte pues es el aparato de inserción, que esto también está compuesto por ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, o sea, pues, la parte interna pues, de la encía, por así vilmente decirlo. Ahora, dentro de la encía, a nivel macroscópica, la encía o mucosa bucal va a constar de una mucosa masticatoria que va a incluir la encía y el recubrimiento del paladar duro, una mucosa especializada que cubre la cara dorsal de la lengua y la parte restante o denominada mucosa de revestimiento, que esto se subdivide, por ejemplo, la masticatoria pues, va a contener la encía y pues, el paladar duro. La parte de la mucosa especializada va a ser el dorso de la lengua y la parte restante pues, va a ser el piso de la boca, los labios y la mucosa alveolar. Dentro de una foto clínica de un paciente sano, por así decirlo, vamos a ver pues, varias características clínicas en relación a la encía. Por ejemplo, pues la encía de la parte del margen gingival hasta mi límite mucogingival, eso pues se establece como encía masticatoria, y debajo del límite mucogingival hacia arriba pues es mi encía mucogingival o mucosa. No, como nos dice en la foto, en sentido apical, la encía se continúa con la mucosa alveolar laxa y de color rojo oscuro, de la cual está separada por una línea demarcatoria, por lo general fácilmente reconocida como unión mucogingival. Que aquí este paciente en la parte posterior sí se delimita muy bien. Aquí vemos la transición entre mi límite mucogingival, entre encía laxa y encía masticatoria. Por ejemplo, los signos clínicos o características clínicas de un paciente sano, pues prácticamente es un color rosa coral, incluso a veces rosa pálido. Hay festeneado en cuanto al margen gingival, que es en esta zona. Tiene una característica de filo de cuchillo en la encía, que es lo que se considera como un rasgo sano. También tiene aquí en la parte donde hay más luz, un puntillado característico de naranja. Cuando hay enfermedad se ve liso o brillante. Y también pues una consistencia firme, o sea, en cuanto a ausencia de edema o inflamación.
Ahora, en cuanto al paladar, respecto a lo que nos decía la clasificación de la mucosa, en relación no existe una línea mucogingival en el lado palatino, pues el paladar duro y la apófisis alveolar del maxilar superior están revestidos por el mismo tipo de mucosa masticatoria. Aquí hay una división ya en la parte más interna, pues que ya es una transición de paladar duro a paladar blando, pero pues ya empezamos con la faringe. Aquí hay ciertas estructuras anatómicas que hay que considerar. Por ejemplo, aquí está la arteria nasopalatina, arteria palatina mayor y arteria palatina menor. Respecto a vayamos a hacer alguna cirugía. Entonces, además de la clasificación en cuanto nada más a estructura, también la encía se divide en una encía libre y en una encía adherida. ¿Cómo diferenciar esta encía? La encía libre, por sus siglas EL, o encía adherida, por sus siglas EA, es prácticamente, su encía libre es desde el margen gingival hasta el fondo del surco, que eso representa su profundidad de sondaje, y su encía adherida va a ser desde la profundidad del surco hasta el límite mucogingival. Respecto a una imagen para entenderlo un poco mejor, entonces encía libre se va a extender desde el margen gingival en sentido apical hasta el surco gingival. O sea, cuando yo meto mi sonda, aquí está pues la cara del diente, obviamente esto es mi encía, hueso, etc. Y mi surco gingival vendría siendo nada más mi encía libre, hasta donde yo topo mi sonda, en este caso hasta el surco gingival. La encía adherida, entonces va a ser lo que está delimitado en sentido apical por la conexión mucogingival. O sea, desde donde concluye mi surco gingival hasta mi unión mucogingival. ¿Dudas de esta imagen? No, pero le puede poner, creo que es en la diapositiva 2, no se ve un pedacito como de una línea. ¿La 2? ¿Esta? Ah, no, la que dice 6, perdón. Esta. Sí, ¿le puedes subir tantito? ¿La verdad? Sí. Ya, listo, gracias. Bien. Entonces, esto prácticamente lo vamos a ver muchísimo. Ejemplo, vamos a adelantarnos un poquito, pero porque quiero que es importante que se grabe en esta imagen. Vamos a ver ancho biológico, que el ancho biológico corresponde a esta estructura. Y para procesos regenerativos, procesos de cirugía mucogingival, regeneración ocellada, etc., hay que conocer pues esta estructura. ¿Por qué? Porque yo hago mi corte en cuanto a nivel de bisturí, o mi hoja de bisturí la puedo meter intrasurcular. O sea, intrasurcular se refiere a que yo lo meto exactamente como si estuviera metiendo la sonda periodontal aquí a través del surco. Ese corte pues se llama intrasurcular, o algunos libros o autores lo denominan como un corte de bisel interno. Cuando yo hago un corte a bisel externo o extracrevicular, pues se refiere a que lo voy a hacer por la parte afuera, no sobre el surco, sino ya por fuera de mi encía. Que aquí ya estoy recortando pues parte de mi surco gingival y parte pues obviamente de encía adherida. Entonces hay que grabarse muy bien esta imagen nada más. Respecto a las características de la encía adherida, dice que es el área desde la base del surco hasta la unión mucogingival. Evita que la encía libre se separe del diente. Su altura se determina restando la profundidad de sondeo del surco del ancho total del tejido queratinizado. Se compone de lámina propia gruesa y una pared de fibras gruesas. Respecto al grosor en cuanto ancho, se dice que hay una variante de 1.25 milímetros a 0.42 milímetros. Esto se corresponde a si el paciente tiene un biotipo fino o el paciente tiene un biotipo grueso, que ahorita lo vamos a ver más explícito en una imagen.
También respecto cuando vayamos viendo el llenado de formatos clínicos, hay una parte en la cual ustedes les va a salir de que hagan la profundidad del sondaje, que hagan la medida de la recesión gingival, y también a veces les van a preguntar cuánto es la cantidad de encía remanente o cantidad de encía adherida en ese sitio o en ese diente. Igual ahorita no los voy a confundir tanto, pero hay que saber que se resta la profundidad del sondeo respecto a la altura de la encía queratinizada. Después vamos a ver un ejercicio. Ahora, encía queratinizada, pues se va a encontrar desde la margen gingival hasta la unión mucogingival. La mucosa alveolar, pues que ya es pasando a unión mucogingival. Esta generalmente pues no está queratinizada, es laxa, es más móvil, no tiene puntillado y se extiende desde la unión mucogingival hasta el piso de boca y el epitelio vestibular o fondo de saco, donde generalmente anestesiamos. Ahora, ¿cuáles son las características de una encía sana o que nosotros podemos saber que tiene salud periodontal? Pues hay varias características. Primero, pues es el color. Por lo general, dice que el color de la encía sana se describe como rosado coral, dependiendo del aporte vascular, el grosor y el grado de queratinización del epitelio, también así como la presencia de células que contengan pigmentos. Pacientes pues, morenitos de color, pues se va a tener un poco de más pues de pigmentos, pero no quiere decir pues que esté enferma la encía. También el tamaño corresponde a la suma total de la masa de elementos celulares e intercelulares de la encía y su vascularización. Su tamaño varía en relación al estado de salud periodontal. Si tiene salud periodontal, el tamaño pues es preservado. Si tiene enfermedad, pues obviamente va a estar aumentado. La forma, esto se refiere al margen gingival respecto a la papila gingival, que es la parte más coronal de la encía a nivel interproximal. Dice que su margen gingival es delgado y tiene una determinación contra el diente en filo de cuchillo. La forma de salud se refiere a que tiene un filo de cuchillo. Cuando tiene enfermedad, pues va a tener ausencia de este filo de cuchillo, se va a ver plano. Y nos dice que el color de la encía pues va asociada a la pigmentación del paciente. En individuos de cabello oscuro, la encía se puede ver más oscura, que la de un rubio. Ahora, también otras características de salud es la consistencia. La consistencia pues, siempre va a ser firme, resistente con excepción del margen libre. Se fija firmemente el hueso subyacente, la naturaleza colágena del tejido conjuntivo y su inmediación con el mucoperiósteo del hueso alveolar va a determinar la consistencia firme. En un paciente con enfermedad pues, va a ser depresible o blanda. La textura, como vimos, va a ser rugosa, granulada, con aspecto de cáscara de naranja o pulpollado. Cuando un paciente tiene enfermedad, pues su textura va a ser lisa o brillante, no va a ser rugosa o granulada. Entonces, tenemos a este paciente, que es la imagen que vimos al principio, donde vemos todas las características clínicas de salud. Entonces, ¿quién me dice todas las características clínicas de esa foto? Color, tamaño, forma, consistencia, textura. Con esto que acabamos de ver. ¿Qué color es esa encía? Yo escojo. A ver, entonces... Para terminar, Reyes Franco, Mauricio, dime las características de esa foto. A ver, el color es rosa coral. Ajá, tamaño. En tamaño
Pues es el... O sea, no hay inflamación ni nada. Normal, Está preservado. preservado. Con la forma de la encía. Delgada. Ahorita de lo que acabas de ver de las diapositivas, lo voy a poner yo. Aquí dice forma. Aquí dice, el diente tiene filo de cuchillo. Generalmente su margen es delgado. Aquí ves un filo de cuchillo o no ves ese filo de cuchillo. Tiene presencia o ausencia del filo de cuchillo. Es ausencia, ¿no? ¿Por qué ausencia? No, sí se ve el filo de cuchillo entre los dientes. Ajá, aquí se ve súper marcado. Sí, está muy marcado. Sí, perdón. Y, bueno, consistencia, ¿cómo es? Este paciente, pues, es saludable. Tiene todas las características de salud en este paciente. Como la consistencia de la encía. O sea, es decir, si tú palpas ahí con tu dedo entre los dientes, pues, ¿cómo vas a sentir esa encía? Es firme, ¿no? O sea, podría sentirse firme. Ok, firme. Y su textura de la encía. La textura rugosa. Rugosa. Muy bien. Entonces pasamos a lo contrario. Este es un paciente pues, que no tiene salud periodontal. Aquí pues es todo lo contrario que lo dije que en salud. El color pues es eritematoso, rojizo, violáceo. El tamaño es aumentado. Fíjense cómo está aquí a nivel del sextante 5, inflamado. Su forma pues, tiene pérdida del filo de cuchillo. Hay algunos dientes que a pesar de que esté inflamado o que no se considera salud periodontal, hay veces que presentan el filo de cuchillo. Pero generalmente cuando tiene este grado de inflamación, pues hay ausencia, su consistencia, o sea, si nosotros palpamos esta zona va a ser blanda, va a ser depresible y la textura, pues fíjense cómo se ve, es lisa y brillante, ¿sale? Entonces son características que desde ahorita tienen que empezar a saber, tienen que saber expresarse. En clínica, cuando ustedes presentan un caso a nivel periodontal, para eso ustedes toman fotos laterales o cruzales, frontales, etc. Pues para explicar todo esto, desde características de encía, presencia, ausencia de dientes, giroversiones, recesiones, etc. Entonces, ahorita estamos nada más presenciando pues prácticamente lo básico respecto a las características de la encía. ¿Sale? Le vamos a dejar hasta aquí. Espero que la próxima, no sé por qué no se proyecta, no sé qué pasó. Y pues nos vemos mañana para continuar. ¿Sale? Tengan buen día. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc.